Audio Jungle. Hola, muy buenas tardes a todos. En esta entrega queremos darle continuidad a nuestro proyecto de acompañamiento de las MIPYMES con formación en herramientas que ayudan a su digitalización a través de nuestros breaks de transformación, para lo cual le damos una cordial bienvenida al webinar ETV Nómina y Factura Electrónica, un proceso digital y eficiente. Junto con un aliado de ETV, experto en este tema, conocerás las nuevas herramientas para digitalizar los procesos en tu negocio. Para cumplir con los requerimientos de la DIAN, poder deducir costos y ser un negocio más digital, la implementación de la nómina y factura electrónica trae consigo otras ventajas como el acceso y consulta rápida de la información, ahorro de papel, un menor riesgo de la pérdida o fuga de la información que ahora está en la nube, entre otros. En estos momentos, la evolución digital nos permite tener procesos fáciles y eficientes, y realmente no es necesario invertir en herramientas y recursos caros para digitalizar tu negocio. Por eso, les presentamos a nuestra conferencista de hoy, Diana María Naranjo Mateus, gerente comercial en Sigo. Diana es administradora de empresas, especialista en mercadeo y ventas, especialista en marketing digital, con 11 años de experiencia. Sigo es nuestro aliado de ETV, una empresa de ERP en la nube, líder para pymes en Colombia, Ecuador, Uruguay y México, con más de 30 años de experiencia y una sólida presencia con más de 220.000 empresas y más de 90.000 contadores que respaldan la marca a nivel nacional. Ofrecen vanguardismo tecnológico, experiencia y cercanía para innovar y crecer con sus clientes. Démosle entonces la bienvenida a Diana, que nos contará sobre el contenido de este webinar y cómo se llevará a cabo. De nuevo, gracias a todos los presentes por estar conectados con ETV y nuestros breaks de transformación. Diana, el espacio es tuyo. Buenas tardes, Camilo. Muchísimas gracias por la invitación, por la presentación. Y pues nada, bienvenidos a esta charla que hemos preparado con muchísimo amor en nuestro propósito de transformar la vida de empresarios y contadores. Entonces, vamos a dar inicio a la presentación. Y antes de iniciar, vamos a hablar un poquito del contenido que vamos a tener en el webinar y de las instrucciones para la participación y el desarrollo del mismo. Dentro del contenido vamos a hablar de qué es facturación electrónica, las tendencias del mercado, qué es nómina electrónica, quiénes están obligados a presentar nómina electrónica, beneficios de nómina electrónica y vamos a tener un espacio al final de la actividad para resolver preguntas o inquietudes que ustedes puedan tener. ¿Cómo vamos a desarrollar el webinar? Entonces, vamos a tener los micrófonos y cámaras completamente desconectados durante la sesión. El chat del webinar va a estar a disposición para que puedan ir haciendo las preguntas que al final de la sesión las vamos a responder y la sesión quedará grabada, por lo que luego, si alguno de ustedes quiere volverla a visualizar, podrá hacerlo sin ningún inconveniente. Vamos a arrancar con este tema de facturación electrónica. Cuando a mí me preguntan acerca de facturación electrónica, yo recuerdo que fue un tema bastante complejo, porque todos entramos en pánico cuando nos hablaban de facturación electrónica y no comprendíamos de esto. De acuerdo a la resolución 20 del 2019, es decir, hace ya 2 años, 3 años, pues, se determina que la factura electrónica iba a tener los mismos efectos legales que la factura física que veníamos entregando en nuestros procesos comerciales. Se determinó que esa factura que iba a tener estos mismos efectos legales se iba a generar única y exclusivamente a través de un formato electrónico y debía cumplir con ciertas características, entre ellas poder llevar una trazabilidad desde la expedición de la factura como tal
el recibo por parte de del adquiriente, el rechazo como tal de la factura en caso de que hubiese necesidad de rechazarla y obviamente tener todo el proceso de conservación que, como lo dice la norma, se debe conservar por lo menos 5 años de forma digital. Con facturación electrónica, ya todos debemos estar montados en facturación electrónica. Facturación electrónica, el último grupo entró en el 2020. Y en facturación electrónica, cuando salió la resolución, nos decía la DIAN que las empresas iban a ingresar de forma paulatina a generar facturación electrónica de acuerdo a las actividades económicas que tenían las empresas. Entonces, esto, ¿cómo se determinaba? Con los 2 últimos dígitos de su actividad económica registrada en el RUES. Entonces ya se determinaron que los primeros grupos que iban a entrar eran todos los grupos de explotación minera y así sucesivamente iban entrando cada uno de los grupos, se presentaron algunos aplazamientos durante todo este proceso y pues para esta fecha ya estamos todos montados en facturación electrónica, ¿vale? ¿Qué beneficios tenemos con facturación electrónica? Muchísimos. Lo primero era que nos decían que para poder descontar el IVA era necesario hacerlo solo con facturación electrónica. Entonces, de alguna manera, todos nos vimos abocados a entrar sí o sí en el calendario estipulado por la DIAN. Es más, hubo algunas empresas que se declararon como voluntarios e ingresaron antes de la fecha estimada para poder generar todo lo relacionado con facturación electrónica. Sin embargo, esta normatividad pues nos indica quiénes están obligados y quiénes no están obligados. Entonces vamos a hablar un poquito de eso para que entremos un poco como más a fondo con todo lo relacionado a facturación electrónica. ¿Quiénes están obligados? Entonces yo les decía que nos iba a servir para descontar el IVA, ¿cierto? Pues resulta que estamos obligados todos los contribuyentes responsables de IVA y el Impuesto Nacional al Consumo. También están obligados todos los contribuyentes pertenecientes al régimen simple. Obviamente, los grandes contribuyentes. Y las personas naturales también se vieron abocadas para el tema de facturación electrónica. ¿Cómo así que las personas naturales? Claro, aquellas personas naturales que estaban obligadas a facturar y que sus ingresos superiores superaban los 3.500 VT en el año inmediatamente anterior. Eso significa que sus ingresos en el año inmediatamente anterior fuera de 119.945.000 pesos. Entonces aquí ya empezaron a ingresar pues todos aquellos profesionales como médicos, especialistas y demás que superaban este tope de los 3.500 VT y pues debían ya como tal generar las facturas por la prestación de sus servicios, pero de manera electrónica. Y ahorita les hablaba que hubo un grupo que pues inició antes de su fecha estimada y son aquellos que se denominaron como voluntarios. Entonces, ese es el grupo que se encuentra obligado a facturación electrónica. Sin embargo, tenemos un pequeño grupo que no está obligado a facturación electrónica. Entonces, ¿quiénes no están obligados a facturación electrónica? Inicialmente, todo lo que es facturación post. ¿Qué es facturación post para que estemos un poco en contexto? Cuando vamos a los supermercados, cuando vamos a las tiendas, en las droguerías, nos entregan una tirilla. Eso es tirilla, eso es facturación post. Esa facturación no está obligada por ahora a hacer facturación electrónica, pero a futuro está contemplado que lo tengamos, como actualmente sucede en Ecuador, donde todas las ventas que son ventas de mostrador, que son en las cuales se genera el tipo de tirilla, también es una facturación electrónica. Paulatinamente iremos en ese proceso. ¿Listo? Iniciamos
con todo el ecosistema de documentos electrónicos, con el de facturación. Entonces, por ahora, el del POS no está obligado. Servicios públicos tampoco está obligado a facturación electrónica. Los peajes, extractos, bolsa de valores, transporte de pasajeros, transporte aéreo, juegos de azar, boletas de lotería, cultura y cine. Hay algo aquí muy importante que se me viene en este momento cuando yo les menciono que los transportes de pasajeros, pues las empresas que prestan servicio de transporte de pasajeros no están obligados. Yo les quiero contar una historia de alguien muy cercano. Él se llama Julián y precisamente Julián tiene una empresa de transporte de pasajeros y pues de acuerdo a la normatividad, él no estaba obligado a hacerlo. Sus clientes, que en ese momento eran 5 clientes, 3 de ellos eran empresas que sí debían generar facturación electrónica. Estas empresas, para poder hacer el deducible del IVA y de demás y de otros temas en la parte tributaria por facturación electrónica, sí o sí debían hacerlo solamente con factura electrónica. Es decir, que le solicitaron a Julián que por favor las facturas que le estaba emitiendo las debía hacer de forma electrónica. Entonces Julián decía, yo no estoy obligado, tengo 5 clientes, 3 de los cuales son los que mayor ingresos me generan en la compañía y me están exigiendo facturación electrónica. Entonces, sí o sí debo iniciar con el proceso. Él inicialmente se preocupó demasiado, hablábamos muchísimo del tema y hace poco volvimos a retomarlo y él me decía, estuve muy temeroso de hacerlo, pero en este momento estoy completamente feliz porque fue lo mejor que yo pude haber hecho. Me volví una persona mucho más competitiva en el mercado, porque yo ya puedo llegar a cualquier empresa, tocar las puertas, ofrecer mis servicios porque yo facturo electrónicamente. Entonces, este es un ejemplo que quiero traerles y contarles porque la facturación electrónica nos vuelve muchísimo más competitivos. Este es uno de los beneficios de poder facturar electrónicamente. ¿Listo? Entonces, para que porfa lo tengan presente, quienes ya estén facturando electrónicamente saben perfectamente de qué les estoy hablando. Quienes no lo estén haciendo y se encuentran con que alguno de sus clientes les están exigiendo este tipo de facturación, se debe a que ellos solo pueden hacer deducción de impuestos y demás solo con las facturas electrónicas que ellos estén recibiendo. ¿Vale? Ok. Vamos a hablar un poco ahora de otro documento que hace parte de este ecosistema de facturación electrónica que viene implementando la DIAN y que obviamente es el boom en este momento y que tiene que ver con la nómina electrónica. Entonces hablemos un poquito de estas tendencias de mercado. Tenemos en este momento más de 2 millones de empresas en Colombia que aplican para todo lo relacionado con nómina electrónica. Todas las empresas deben implementar nómina electrónica. ¿Y por qué hacemos la salvedad con todas las empresas y lo resaltamos en negrilla? Porque ahorita vamos a ver que hay algunas excepciones para el tema de nómina electrónica, pero la gran mayoría de las empresas lo debemos hacer. Ahora vamos a ver cuáles son esas condiciones para que las empresas deban generar su nómina electrónica. Todo este proceso de nómina electrónica inició su primera transmisión a partir del 18 de agosto del año pasado, donde las empresas más grandes, es decir, aquellas que tenían o tienen más de 250 empleados, iniciaron a transmitir su primera nómina. Alrededor de 140.000 empresas ya han implementado nómina electrónica. Y de esas 140.000 empresas, sigo nosotros como proveedores de software y proveedores tecnológicos, hemos implementado más de 80.000 clientes con nómina electrónica. Entonces, si vemos la proporción, tenemos una gran porción del mercado. En este momento,
falta el último grupo, ya lo vamos a ver más adelante, para poder ingresar con nómina electrónica. Son aquellas empresas con menos de 10 empleados y tienen plazo para realizar la transmisión de su nómina electrónica a partir de mayo, es decir, a partir del próximo mes. Y vamos a hablar ahora en detalle también acerca de qué se debe transmitir, qué nóminas debemos transmitir en mayo, para que aterricemos un poco todo este concepto. No vamos a estar hablando en términos técnicos, vamos a estar hablando en un lenguaje muy claro y muy sencillo para que sea de fácil comprensión para todos y quitemos un poco el temor que tenemos con relación a esta normatividad, que al igual que facturación electrónica tiene grandes beneficios para las empresas. ¿Qué es nómina electrónica? Tanto que hemos venido hablando de nómina electrónica. Como les dije hace un momento, es otro documento que empieza a ser parte del ecosistema de documentos electrónicos que está implementando la DIAN. La nómina electrónica es el documento que nos va a soportar aquellos valores que están relacionados con los pagos que realizamos a los colaboradores de las empresas con relación al salario y también con las deducciones de las obligaciones fiscales, seguridad y social y demás de los empleados. Esos pagos que realizamos, si los transmitimos como nómina electrónica, van a ser aceptados como descuentos tributarios al momento de declarar y pagar renta e IVA. Es decir, tiene algo muy similar, pero en la parte de IVA, con relación a la facturación electrónica. Y durante toda la charla ustedes me van a escuchar haciendo una analogía con relación a facturación electrónica, porque es un proceso muy similar, por no decirlo que igual. ¿Listo? Para que también estemos tranquilos, que es algo que ya conocemos y que venimos manejando desde hace algún tiempo en las compañías. Ahora, este documento que vamos a transmitir a la DIAN va a tener un nombre específico, el cual se denomina documento soporte de pago de nómina electrónica, y este documento lo debemos enviar por cada uno de los empleados que se tenga dentro de la compañía. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si la compañía cuenta con 5 colaboradores, yo debo transmitir 5 documentos soportes de pago de nómina electrónica. Porque hay una pregunta muy frecuente y es, ¿yo genero un solo documento en el cual yo acumulo la información de todos los colaboradores de la compañía y lo envío? La respuesta es no, debes emitir uno por cada uno de tus colaboradores, y en el ejercicio que estamos haciendo, entonces serían 5 documentos por los 5 colaboradores. Okay. Ahora, ¿cuál es la periodicidad del documento de nómina electrónica y las notas de ajuste? Vamos a hablar un poquito de esto. Resulta que la nómina electrónica, al igual que las notas de ajuste, y ya vamos a aclarar un poco qué son las notas de ajuste, las debemos transmitir los 10 primeros días hábiles de cada mes. En ese orden de ideas, los 10 primeros días hábiles de cada mes, yo transmito la nómina electrónica del mes inmediatamente anterior, independiente de los periodos de pago que yo tenga. Es decir, si mis periodos de pago son semanales, decadales, catorcenales, quincenales o mensual, no importa el periodo de pago que yo tenga. Yo lo que hago es que acumulo la información de esos periodos que pagué en el mes anterior y lo transmito los 10 primeros días hábiles del mes siguiente. ¿Okay? Las notas de ajuste, les voy a hacer aquí un pequeño abrebocas. Lo vamos a ver un poco más adelante. Las notas de ajuste es un documento que me va a permitir ajustar la nómina o la información de la nómina que transmití, si tuve algún error o demás. Y resulta que en facturación también tenemos unos documentos que nos hacen ajustes. Ustedes lo han escuchado, lo manejan en su día a día, son las notas débito y las notas crédito. Son documentos que ajustan las facturas. Ahora, las notas de ajuste son aquellas que me van a ajustar
valga la redundancia, a corregir o a modificar pues la nómina que yo haya enviado en caso de que tenga que hacer algún tipo de corrección. Ahora sí, beneficios de la nómina electrónica. Yo creo que el primero ya lo acabamos de hablar, y es que me va a permitir descontar y hacer deducción tributaria en declaración de renta o incluso en IVA de aquellos pagos que yo estoy realizando a mis colaboradores por concepto de nómina. Voy a evitar problemas legales y sanciones, porque aquí hay una pregunta muy frecuente y es, oye, yo tengo sanciones si yo no transmito nómina electrónica. Claro que tenemos sanciones si no transmitimos nómina electrónica. Y las sanciones van o están estipuladas no por cierre de la compañía, como nos mencionaban en algún momento, o nos dicen con el tema de facturación en facturación electrónica, sino que tiene que ver con sanciones monetarias. Entonces, sería, por ejemplo, el 5% del valor de la nómina. En caso de que no se pueda establecer el valor de la nómina, entonces sería el 1% de los ingresos de la compañía. Entonces, no es necesario que tengamos que incurrir en un tipo de sanciones como estas, teniendo en cuenta que voy a tener un beneficio muy grande, y es que me va a permitir deducirlo de toda la parte tributaria, aquellos pagos que yo estoy realizando por temas de nómina electrónica. Ahora, esto me va a permitir tener una mayor facilidad para acceder al sector financiero en caso de que yo así lo requiera, y también pues te va a permitir tener en tiempo real toda la información de los colaboradores de la compañía. Para nómina electrónica tenemos estipulado un calendario, igual que sucedió con facturación. Recuerdan que hace un momento les decía que con facturación electrónica las empresas ingresaron de acuerdo a sus actividades económicas y que se determinaba, pues ya con los dos últimos dígitos, los grupos para entrar, los dos últimos dígitos de su actividad económica. Con nómina electrónica también tenemos un calendario, pero a diferencia de los grupos por actividades económicas, acá lo tenemos es por grupos de acuerdo a la cantidad de empleados, obviamente siendo coherentes con el tema de nómina, ¿cierto? Entonces, si hablamos de nómina, hablamos de grupos de acuerdo a la cantidad de empleados. Yo les decía que el primer grupo ya ingresó. Entonces, el primer grupo fue el grupo que tiene más de 250 empleados y ese grupo ya ingresó. Debió haber hecho su transmisión en su fecha máxima de transmisión era el 29 de octubre, donde estaba transmitiendo la nómina de agosto. ¿Ok? El segundo grupo son aquellas empresas que tienen de 101 a 250 empleados. Ellos debieron haber iniciado el 10º día hábil del mes de noviembre, transmitiendo la nómina del mes anterior, es decir, la nómina de octubre. Y el tercer grupo, que son aquellas empresas que tienen entre 11 hasta 100 empleados, ellos debieron haber hecho su transmisión de nómina electrónica hasta el 10º día hábil de diciembre, transmitiendo la nómina del mes anterior, que es noviembre. Y nos queda el último grupo. Yo les decía, tenemos en este momento el último grupo pendiente por ingresar. Es el grupo número 4. Y es el grueso más grande que tiene Colombia, donde se contemplan las empresas entre 1 a 10 empleados. Este es el más grande de todos. Este grupo debió haber hecho su transmisión el 10º día hábil del mes de marzo. Pero resulta que tuvimos una pequeña modificación, un pequeño aplazamiento con este grupo. Este grupo no inició en marzo. ¿Este grupo cuándo inicia? Entonces vamos a ver este último grupo, que es el que hace falta para entrar con este proceso de facturación electrónica, ¿cuándo lo hace? Entonces, el 28 de febrero, o sea, es decir, el día anterior de que iniciara en vigencia todo el proceso de transmisión para este grupo,
la DIAN hace oficial la resolución número 28, donde ellos amplían la transmisión de la nómina electrónica precisamente para el grupo 4, empresas entre 1 a 10 empleados. Pero ojo, simplemente amplió el plazo. No quiere decir, porque aquí también hay muchas, no, es que lo quitaron, arranca después. No, no es que arranque después. Ya estamos en el proceso, simplemente hubo una pequeña ampliación para este grupo por ser un grupo tan grande. Entonces, se divide en 2 fechas esta ampliación. Entonces, los 10 primeros días hábiles de mayo, es decir, el mes siguiente, las empresas deben transmitir la nómina de diciembre, enero y febrero. Es decir, vamos a transmitir 3 nóminas. Y para junio, al mes subsiguiente, vamos a transmitir las otras nóminas que nos hacen falta para quedar al día. ¿Cuáles nos harían falta? Pues sí, en mayo transmitimos hasta febrero, quiere decir que en junio ya nos ponemos al día y transmitimos marzo, abril y mayo. Entonces, por favor, estén muy atentos con esto. La obligación no se canceló, la obligación simplemente se aplazó, pero se aplazó con un compromiso muy grande. Y es que en 2 meses, que son mayo y junio, debo transmitir la nómina de 6 meses, es decir, de diciembre a mayo. Entonces tenemos muchísimo, muchísimo trabajo. Para quienes no han empezado con esto, por favor, no lo dejen para última hora. Arranquen desde ya, todavía tienen unos días para que se vayan preparando para este proceso, bien sea consigo o con cualquier otro proveedor, porque tienen que hacer un proceso de implementación del software que vayan a utilizar, validar que el software funcione. Dentro de la implementación del software, pues está el cargue de los empleados, todas las características de las nóminas que ustedes tienen, de las novedades y conceptos de nómina que ustedes manejen dentro de sus compañías y demás. Entonces, porfa, no lo dejen para última hora, porque soy muy incisiva con esto. Resulta que con el tema de facturación electrónica, como hubo tanto aplazamiento, hubo muchísimo más aplazamiento que el que tenemos ahora con nómina, la gente se relajó. Y cuando ya llegó el momento de iniciar, ustedes no se alcanzan a imaginar la locura. La gente era desesperada por arrancar. Obviamente la plataforma de la DIAN colapsó al estar recibiendo tanta información. Entonces se vuelve un poco traumático el iniciar con un proceso que es tan fácil y tan sencillo que se van a dar cuenta que no es tan complejo. Igual que facturación electrónica, donde la factura empezó a tener, digamos, ciertas características dentro del documento. Recordemos que ya dejó de llamarse factura de venta y comenzó a llamarse factura electrónica de ventas, incluyó un código QR, el famoso CUFE, que es el código único de factura electrónica. Para la nómina también vamos a tener unas características con este documento que se va a transmitir a la DIAN. Entonces, como se los decía inicialmente, con la primera diapositiva que vimos, debe estar denominado expresamente como documento soporte de pago de nómina electrónica. Esa es la primera característica. Debe contener, obviamente, los apellidos, nombre y o razón social y NID del sujeto contribuyente que está obligado, es decir, de ustedes como empresas. Debe tener, obviamente, todos los datos del beneficiario, es decir, del colaborador, de la persona que está recibiendo el pago, nombres, apellidos, número de identificación. Y este documento va a estar también identificado con algo que se llama CUNE. Ahorita les decía CUFE con F es para la factura, Código Único de Factura Electrónica. Y el CUNE es el Código Único de Soporte de Pago de Nómina Electrónica. Su sigla es CUNE y es un código alfanumérico de aproximadamente 30 caracteres, que es un número
único e irrepetible, o un código más bien único e irrepetible. Y que con ese es como nuestras cédulas, o sea, mi cédula, mi número de cédula no la tiene nadie más. Entonces lo mismo va a suceder con el CUNE para la nómina electrónica y lo mismo sucede con facturación electrónica con el CUFE. Es un número único para identificar la factura, el CUNE es un número único para identificar la nómina. Debe tener un consecutivo interno que es asignado por la compañía. Entonces, ojo chicos, porque aquí también hay una pregunta muy frecuente y es, igual que con factura electrónica, donde yo debía pedir una resolución para expedir mi facturación electrónica, abro un paréntesis, igual que cuando hacíamos nuestras facturas por talonario, por computador, a nosotros nos daban una resolución, ¿cierto? Entonces, cierro mi paréntesis. Resulta que para factura electrónica también se entrega una resolución, pero es una resolución para facturación electrónica. Entonces, como ya tenemos eso en nuestro radar de que nos entregaron una resolución, muchas personas piensan que para la nómina electrónica también nos van a entregar una resolución. Y ojo, chicos, no nos entregan una resolución. Vamos, eso sí, a llevar un consecutivo, una numeración, pero esa numeración la va a designar como tal la empresa. Ustedes como empresarios son los que definen cuál es el consecutivo que van a manejar dentro de la nómina. Debe contener todos los conceptos que correspondan a los ingresos, todo lo que afecte como tal al empleado. Ay, es que entonces es el salario, tiene comisiones, yo le pago por allá, no sé, le doy una bonificación al empleado por allá, yo también la empresa tiene no sé, un beneficio de salud y nosotros le damos como tal, sin ningún costo, la medicina prepagada o el plan complementario en salud, cualquier cosa que haga parte de los ingresos, es decir, del devengado del colaborador, debe estar expresamente detallado dentro de la nómina. ¿Listo? Debe contener todos los valores que correspondan a las deducciones. Entonces, aquí está todo lo relacionado con salud, con pensión, aportes voluntarios a pensión, todo lo que son retenciones, si tiene préstamos, si tiene embargos, o sea, todo debe estar ahí contenido. Y así como les hice ahorita el ejemplo que si la empresa les da como un beneficio la medicina prepagada o un plan complementario en salud, lo debo reflejar dentro de los ingresos, pues dentro de las deducciones deduzco el valor, es decir, ingresa sumando, pero lo deduzco para que haga una resta, dando un valor cero, porque es un beneficio que yo le doy al colaborador y lo debo estipular dentro de ese comprobante. ¿Listo? Debe tener obviamente la diferencia del devengado versus el valor que estamos deduciendo. Debemos estipular cuál es el medio de pago que yo estoy utilizando al momento de hacer la entrega del salario. Entonces, muchas personas me dicen, entonces yo ya debo dejar de pagar en efectivo, es que mis pagos son en efectivo. Yo ya debo dejar de pagar en cheque, yo expido cheque. ¿Cómo debe ser el pago? Tú vas a seguir realizando el proceso de la nómina como lo estás haciendo hasta ahora y vas a seguir pagando como lo vienes haciendo hasta ahora. No va a influir en nada la forma como tú le pagues al colaborador. Simplemente le vamos a notificar a la DIAN si lo hicimos en efectivo, en cheque o a través de una transferencia o el medio que ustedes hayan estipulado para realizar el pago. ¿Listo? Debe incluir la fecha, hora y generación del documento, firma digital. Al igual que factura electrónica, este documento también va con una firma digital, que la firma digital va en cabeza del representante legal de la compañía para darle la autenticidad y vericidad como tal a este documento. Y obviamente, pues debe incluir toda la información del software y proveedor tecnológico a través del cual ustedes están haciendo la transmisión de esta nómina. ¿Quiénes están obligados a transmitir la nómina electrónica? Entonces yo siempre respondo todos. Sin embargo, hay unas pequeñas excepciones, ya lo vamos a ver. Listo. Entonces, ¿quiénes están obligados? Pues
todos los contribuyentes que realizan pagos o abonos que se desprenden de una vinculación que se genera por una relación laboral, legal o reglamentaria. También por los pagos que le realizamos a los pensionados que están a cargo de las compañías. Y que sea necesario soportar los costos y deducciones en el impuesto de renta y complementarios. ¿Listo? Entonces, chicos, yo por eso digo que todos, porque pues a todos nos va a interesar hacer esta deducción de impuestos, y si se dan cuenta todo el tiempo estamos hablando de que la nómina, al igual que la facturación electrónica, pues me va a permitir hacer estas deducciones. Es importante que tengamos en cuenta que aplica para pagos laborales para empleados públicos, privados y pagos a pensionados. Ah, es que yo soy empleado público. No, no, nada. La empresa lo debe transmitir a empleados privados, perdón, y también para los pensionados. Y solamente con nómina electrónica vamos a poder deducir de renta o de aquellos impuestos que apliquen todo lo relacionado con los pagos o costos que se generan por nómina, para que lo tengan presente. Vamos a hablar un poquito, cuando yo les digo que hay unas pequeñas excepciones, y que estas son unas preguntas también que normalmente resultan cuando estamos socializando temas de nómina electrónica. Nos preguntan muchísimo si el régimen simple también debe presentar nómina electrónica. Régimen simple no está obligado a presentar nómina electrónica. Si alguno está acá y haga parte del régimen simple, tranquilo, no debes presentar nómina electrónica, ya que el régimen simple es un régimen especial y dentro de esa especialidad ya tiene cubierto el pago de los impuestos de acuerdo al tope de ventas. Entonces, régimen simple no está obligado a transmitir nómina electrónica. Pregunta muy frecuente: oye, ¿qué pasa con las empresas que hacemos pagos por contratos de prestación de servicios? ¿Debemos transmitir nómina? Chicos, la respuesta es no. No debemos presentar nómina por aquellos pagos que realizamos por prestación de servicios, ya que realmente aquí no hay una vinculación laboral. Es decir, hay una vinculación laboral cuando se debe cumplir un horario, cuando hay subordinación, cuando hay un reglamento de trabajo que se debe cumplir, ¿cierto? Cuando hay como tal un contrato y yo hago pago de prestaciones sociales sobre esta persona cumple un horario, esta persona se rige bajo un reglamento de trabajo y hay un tema de subordinación donde debe acatar las instrucciones que se impartan por parte de la compañía para desarrollar sus funciones. En un tema de prestación de servicios esto no sucede. Por lo tanto, un contrato por prestación de servicios no se debe presentar en nómina electrónica. Y ojo, que les tengo algo muy interesante con el tema de prestación de servicios, que lo vamos a ver finalizando la presentación, porque también viene una nueva normatividad con relación a esto y que entraría en vigencia también a partir de mayo. Entonces, estamos a la espera de que la DIAN se notifique y nos indique si hay aplazamientos o no, pero pues más adelante se los voy a explicar. Entonces, vamos a continuar con la siguiente. ¿Qué es el CUNE? Pues se los expliqué ahorita. Así como en factura electrónica, ¿cierto? Existe el CUFE, entonces es el código único para identificar la nómina electrónica. Es un código alfanumérico y que se obtiene o se genera con el fin de identificar ese documento de nómina. Entonces, es importante que tengan claro de qué se trata para que no se me vayan a confundir. Cuando les hablen de CUFE, con F, hace parte de facturación, y cuando hablemos de CUNE, hace parte de la nómina electrónica. Ok. Vamos a hablar ahora sí de las notas de
de ajuste. ¿Qué son las notas de ajuste? Se los dije hace un ratico, las notas de ajuste son unos documentos también electrónicos y que nos van a permitir realizar ajustes, como lo dice su palabra, a la nómina por algún error que se haya cometido, porque se nos olvidó incluir una novedad, o posiblemente nuestro colaborador tomó 12 días de vacaciones y por error liquidamos 10, porque se me olvidó incluir un bono, porque liquidamos mal las comisiones para el tema de ventas. Entonces, cualquier ajuste que sea necesario realizar con relación a la nómina, entonces vamos a expedir una nota de ajuste que nos va a servir para reemplazar o para eliminar el documento anterior. Ahora, ¿cuántas notas de ajuste puedo emitir? Todas las que yo necesite. Y la DIAN tendrá en cuenta la última nota de ajuste. Entonces, las notas de ajuste, al igual que la nómina, se transmite los 10 primeros días de cada mes y yo ahí haré los ajustes correspondientes de las nóminas anteriores que yo haya tenido que presentar y la DIAN va a tener en cuenta la última nota de ajuste que yo haya tenido. Como les decía también hace un momento, en facturación electrónica, pues hay otros documentos que hacen ajustes, que son las notas de débito y las notas crédito, los cuales también se convirtieron en documentos electrónicos. Entonces, estas notas de ajuste tienen digamos, una función similar a la que tienen las notas de débito y las notas crédito para facturación. Y estas notas de ajuste también cumplen con ciertas características. ¿Cuáles son esas características? Muy similares a la de la nómina. Entonces, debe estar denominada expresamente como nota de ajuste del documento soporte de pago de nómina electrónica. Debe llevar su consecutivo interno. Recordemos que no es que nos entreguen resolución, es el consecutivo interno que manejamos en cada compañía. Debemos tener entonces el número y la fecha con del CUNE, con el cual el CUNE de la nómina que estamos haciendo el ajuste. Recordemos que cada nómina va a tener un CUNE, que es un número único de identificación. Entonces yo aquí voy a decir, al emitir la nómina, cuál es el CUNE que yo estoy corrigiendo. Entonces él automáticamente va a identificar que se está corrigiendo, por ejemplo, la nómina de febrero que está a nombre de Pablo, porque se nos olvidó incluir 3 días de vacaciones que le hicieron falta a Pablo. Listo. Debe contener los valores, es decir, él vuelve y trae toda la información de la nómina. Debe contener todos los valores de los ingresos, todo lo que haga parte del devengado. Debe contener todos los valores que correspondan a las deducciones que estamos haciendo y debe contener como tal el valor total, es decir, la diferencia entre el devengado y el deducido. Debe tener el código único de la nota de ajuste, el tipo de nota de ajuste que según corresponda, es decir, estoy modificando o eliminando la nota anterior, la nómina que estoy reportando ahí, fecha y hora de generación, nombres y apellidos del colaborador con su número de identificación, nombres, dirección, NIT y demás de la empresa que está generando la nota de ajuste, datos del proveedor tecnológico y de la plataforma, que en este caso sería Sigo SAS, la firma digital, obviamente, para darle la autenticidad correspondiente por parte del representante legal de la empresa. Y pues yo creo que aquí se me repitió y les quiero pedir excusas, el código único, lo que les mencioné ahorita, de la nómina que yo estoy corrigiendo, ¿vale? ¿Cómo se hace el tema de nómina electrónica? Es decir, es muy complejo, ¿qué tengo que hacer? Es muy difícil. Chicos, es un proceso igualito al que ustedes realizaron con facturación electrónica. Entonces, este proceso se divide en 3, en la habilitación, en la implementación y en la transmisión. Entonces, la habilitación es todo el proceso que realizamos directamente en la página de la DIAN. Ustedes van a ingresar, ahorita lo vamos a ver, con los datos, usuario y demás que tienen registrado en la DIAN para poder habilitarse para la transmisión de la nómina electrónica y
seleccionar a Sigo como proveedor tecnológico. Luego viene un proceso de implementación. Una vez yo me habilito, pues inicio todo un proceso de implementación. Entonces ahí es donde yo le digo que dentro del software se deben definir todos los parámetros para poder generar la nómina. Entonces vamos a crear los empleados, vamos a crear los contratos de estos empleados, vamos a definir los conceptos de nómina. Entonces, esta es una parte muy importante y por la cual yo era tan incisiva de que no se dejen coger el tiempo con el proceso de nómina electrónica, comiencen desde ya a realizarlo, porque posiblemente durante la implementación se van a dar cuenta que tendrán que hacer algunos ajustes dentro de sus procesos de nómina para que el proceso sea más eficiente al momento de transmitirlo a la DIAN. Entonces, es una invitación que lo hago con conocimiento de causa, porque créanme que ha sido bastante la experiencia con este tema y se llevan grandes sorpresas al momento de la implementación, donde se dan cuenta que tenían procesos que no les aportaba valor al momento de generar la nómina y tiende a simplificar el proceso. Entonces, esto se vuelve bastante interesante. Y por último, tenemos la transmisión, que es ya el proceso en el cual nosotros hacemos el envío del documento como tal a la nómina hacia la DIAN a través del software o proveedor tecnológico que estás utilizando para la transmisión. Entonces, vamos a detallarlo un poco acerca de la habilitación. Lo que les decía, ingresamos a la plataforma. La idea es de la DIAN, la idea es que ustedes lo hagan antes de la fecha máxima para iniciar el proceso de transmisión. Es decir, que si tenemos los 10 primeros días hábiles de mayo y hacemos parte del último grupo de 1 a 10 empleados, podamos hacer este proceso antes de que se nos venza el tiempo. Ya sabemos que es posible que la plataforma tecnológica en la DIAN pueda colapsar. No porque sea una plataforma mala, no. Es por la cantidad de usuarios en concurrencia haciendo este proceso. Entonces, igual es una plataforma tecnológica, ¿cierto? Que por algún motivo puede presentar fallas. Entonces, la invitación es hagámoslo con tiempo. Ingresamos como tal al servicio de la DIAN, donde nos escogemos la opción de validación previa y estando una vez en validación previa, vamos a escoger la opción de nómina electrónica. Vamos a seleccionar los medios de operación a través de los cuales se va a cumplir con la obligación, es decir, vamos a decir si el software que estamos utilizando es un software que se desarrolló como tal en la compañía o si ustedes van a utilizar un proveedor tecnológico. ¿Qué quiere decir esto? Hay algunas empresas que deciden hacer sus propios desarrollos para hacer la conectividad directamente con la DIAN y transmitir ellos directamente a la DIAN sin hacer uso de un software o un proveedor tecnológico. Entonces, este segundo punto hace referencia a que indiquemos si lo vamos a hacer a través de un desarrollo propio que tienen dentro de la compañía o si vamos a utilizar un proveedor tecnológico de los cuales ya están avalados por la DIAN. Luego vamos a seguir con el tercer puntico dentro del proceso de la habilitación, pues ya es dar todos los datos del proveedor, en caso de que digamos que va a ser con un desarrollo de un proveedor tecnológico, entonces todos los datos de la casa de software y del proveedor tecnológico con el cual van a trabajar. Durante este proceso se realiza un famoso set de pruebas que yo sé que a muchos nos dio dolor de cabeza cuando hablábamos de facturación electrónica y que si en ese momento nos sacó canas verdes, ahorita a mí me genera una sonrisa muy grande porque de todo eso aprendimos, tanto empresarios como desarrolladores de software. Entonces, claro, hay también que hacer un set de pruebas donde se valide que efectivamente se está transmitiendo de manera correcta la información de nómina hacia la DIAN. Una vez quede confirmado el set de pruebas y la DIAN nos dé el ok de que todo quedó perfecto, pues entonces vamos a pasar a todo el proceso de producción, es decir, a todo lo que es la operación como tal. Entonces, nos vamos ahora sí a la generación del documento. ¿Qué es la generación del documento? Entonces, es entrar como tal en producción, es entonces generar mi nómina,
en la cual yo estoy generando un documento soporte por cada uno de los colaboradores de mi compañía. Volviendo al ejemplo anterior, si tengo 5 colaboradores, 5 documentos debo generar por cada uno de ellos, y ese documento debe cumplir con todas las condiciones expresas en la resolución 13 y su anexo técnico, que fue lo que vimos hace un momento. ¿Cuáles eran? Tener el CUNE, los datos de la empresa, los datos de a quién le estamos haciendo el pago, toda la información de sus ingresos, toda la información de sus deducciones, la diferencia entre ingresos y deducciones. ¿Recuerdan eso? Eso hace parte de esas condiciones que pide la resolución 13 con el anexo técnico, ¿vale? Para que lo tengan presente. Y por último, hacemos la transmisión. Es decir, una vez hemos hecho la nómina, cumpliendo con todo lo que pide la normatividad, todo lo que debe ir contenido dentro del documento, entonces hacemos la transmisión. Una vez se transmite, sabemos que esto es en fracciones de segundos, igual que sucede con la nómina, perdón, con la facturación electrónica, vamos a tener un proceso de validación por parte de la DIAN. Y al igual que con facturación electrónica, la DIAN nos va a dar un OK, o por el contrario, nos puede decir que no, que nos está rechazando el documento. Entonces vamos a tener una validación o un rechazo por parte de la DIAN. En caso de que tengamos un rechazo por parte de la DIAN, pues tenemos acceso al motivo por el cual el documento fue rechazado y vamos a poder hacer la corrección necesaria para poder hacer el envío nuevamente a la DIAN. Esto sucede para las nóminas y para las notas de ajuste que hagamos con relación a las nóminas. Ustedes recuerdan un poquito acerca de la contingencia, tanto que se habló de contingencia en temas de facturación electrónica. La contingencia hace referencia a los problemas que se puedan presentar cuando cuando estemos haciendo la transmisión. Al igual que facturación electrónica, vamos a tener 48 horas que se cuentan a partir del momento en que se restablezca el servicio para poder hacer el envío del documento nuevamente a la DIAN. Normalmente, contingencia se da cuando la plataforma de la DIAN, por algún motivo, no está recibiendo la información. Ellos sacan un mensaje informando que se encuentran en contingencia. Una vez se restablezca el servicio, vamos a tener 48 horas. Pero a nosotros como empresa, es decir, a ustedes como empresarios, también les puede suceder temas de contingencia. Se les fue la luz, hubo un daño muy grande en el sector, no sé, un daño grandísimo en el tema de Internet y están sin Internet por un gran tiempo, de pronto algún tema mayor, ojalá no suceda, temas de calamidad dentro de la compañía, que no les permita transmitir la nómina. Una vez ustedes restablezcan este servicio, van a tener 48 horas contadas a partir del momento del restablecimiento del servicio para enviarlo a la DIAN. Al igual que facturación electrónica, ustedes se deben declarar en contingencia en caso de que no alcancen a enviar la información durante los 10 primeros días hábiles de cada mes. Es decir, tengo una calamidad, ocurrió precisamente en el tiempo en que debo transmitir mi nómina, me declaro en contingencia y una vez se restablezca el servicio, hago el envío de la información a la DIAN para que no vayamos a incurrir en sanciones. Y ahora sí, vamos a hablar un poquito de lo que yo les mencionaba ahorita cuando estábamos viendo la diapositiva acerca de los contratos por prestación de servicios. Y yo les dije, vamos a hablar de una cosa pequeñita, rápida, y que sé que de aquí nos va a salir un nuevo conversatorio en el cual ustedes van a poder aclarar sus dudas y demás. Y tiene que ver con el documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Todo eso se resume, vamos a tener un nuevo documento
vuelvo y repito, en el ecosistema de la DIAN, que se va a llamar documento soporte o que ustedes lo van a escuchar como documento equivalente, que nos va a permitir soportar o sustentar ante la DIAN todas aquellas compras o pagos por servicios que les hacemos a aquellas personas que no están obligadas a expedir una factura de venta. Listo. Es importante que generemos este documento para soportar estos costos y estos gastos, porque va a ser también una forma que nos va a permitir, o sea, este documento nos va a permitir también hacer deducciones en impuestos. Para este sí se va a solicitar resolución ante la DIAN, en su momento lo vamos a revisar. Lo va a realizar quien realiza la compra, es decir, ustedes como empresarios. Y se debe enviar electrónicamente a la DIAN desde mayo, es decir, a partir del próximo mes. Estamos a la espera si de pronto hay algún aplazamiento, ellos no se han pronunciado hasta ahora, pero cualquier cosa que llegue a suceder les vamos a estar notificando. Entonces yo esto se los voy a resumir con un ejemplo. En las empresas tenemos personas, colaboradores que tenemos bajo un contrato de trabajo, cada periodo, de acuerdo al que ustedes tengan, le están pagando su nómina, le pagan prestaciones sociales, están bajo una subordinación y existe como tal un contrato laboral. Para estas personas transmitimos nómina electrónica, pero tenemos personas que nos prestan servicios y que no están, o a las que les hacemos compras, pero que no están dentro de nuestra nómina. Ejemplo, nuestro contador, el asesor jurídico, el asesor que ustedes tienen para el sistema de calidad, el asesor que ustedes tienen para seguridad y salud en el trabajo. No sé, puede suceder una cantidad de personas que realmente no expiden una factura, sino lo que les pasan a ustedes, a la compañía, para que les hagan el pago por el servicio prestado o por la compra que ustedes están haciendo, una cuenta de cobro, ¿cierto? No hay forma de sustentarlo de ninguna manera. Entonces, ¿cómo lo vamos a sustentar? Con el documento equivalente o el documento soporte. ¿Quién lo va a realizar? Ustedes lo van a realizar de forma electrónica. Esas personas van a seguirle generando a ustedes su cuenta de cobro y ustedes lo van a demostrar y justificar ante la DIAN esos costos y esos gastos que están teniendo a través de ese documento electrónico que entrará en vigencia a partir de mayo y estamos a la espera. Entonces, más adelante vamos a tener una charla acerca de esto para que ampliemos la información, para que ustedes aclaren todas las dudas que tengan y acompañarlos y ser parte del crecimiento que como compañías ustedes van a tener de la mano con ETV y con CIIGO. Y les tengo una noticia muy chévere. Les tengo una noticia muy chévere y les cuento que ETV y CIIGO son partners. Hemos diseñado una alianza muy linda que hace parte del propósito que tenemos como compañía, que es transformar la vida de las personas que llegan a nosotros, aquellos empresarios y contadores que llegan a nosotros. Y parte de esa alianza, obviamente se ve reflejada en beneficios para ustedes. Nosotros hemos diseñado con ETV una alianza que les va a permitir tener el doble de facturación en todos los planes de facturación electrónica que tenemos en CIIGO y adicionalmente un 5% adicional a la promoción que nosotros tengamos cada mes para nuestros planes de nómina y de CIIGO Nube. Les cuento que ha sido una cosa de locos. Han estado muy agradecidos también con este tema los usuarios de ETV. Se llevan una gran sorpresa con esa alianza. Entonces, ya más adelante les vamos a contar un poquito acerca de esto. Entonces, porfa, si están interesados y demás, ya les vamos a contar qué pueden hacer. Sin embargo, precisamente por la charla que preparamos con muchísimo amor para ustedes, decidimos hacer algo extraordinario y es solo por hoy
vamos a tener la posibilidad que en lugar de recibir el doble de facturación, ustedes puedan recibir el triple de facturación en todos los planes de nómina electrónica. ¿Listo? Para quienes adquieran los planes consigo. Adicionalmente, pues ya no vamos a tener un 5% adicional en nuestros planes de nómina electrónica y nube, sino que vamos a tener descuentos que oscilan entre el 20 y el 25% para nuestros planes de nómina electrónica y de Sigo Nube. Si ustedes están completamente interesados y tienen la posibilidad de escanear en este momento el código QR que aparece, súper que lo puedan hacer. Sin embargo, a través del chat les vamos a compartir el enlace para que ustedes puedan hacer el registro directo del enlace. Es importantísimo algo, chicos, no lo dejen de hacer hoy. La idea es que se registren hoy hasta las 11:59 con 59 segundos. ¿Listo? De manera que el día de mañana un asesor experto los pueda estar contactando y les pueda trasladar todos los beneficios que hemos diseñado para poderlos apalancar en el crecimiento de sus empresas, ¿vale? Y para detallar un poco más acerca de esto, yo le quiero dar paso y entrada a una maravillosa persona, Carolina González, para que ella nos cuente un poquito acerca de la alianza y pues nada, muchísimas gracias chicos. Más adelante nos vemos para todo lo relacionado con preguntas e inquietudes que tengan. Caro, te doy entradita entonces. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carolina González, trabajo en el área de mercadeo, manejando el segmento de MIPYMES para ETB. Y hoy quiero contarles que, adicional a estos beneficios que nos acaba de entregar Diana con nuestra oferta Alianzas, también tenemos otro beneficio para los clientes que adquieren nuestros productos de fibra de ETB. Quiero resumirles un poco cómo es esta promoción, y es que los clientes que adquieran nuevos planes de 300 megas, 500 megas y 910 megas de fibra óptica en la oferta de MIPYMES reciben 48 facturas sin costo para utilizar en un año. Todos los clientes que nos compren 300, 500 o 910 megas de fibra obtendrán sin costo las 48 facturas. Todos los meses a los clientes que han adquirido estos planes les enviamos un mail con el link para la activación. Entonces les recomiendo muchísimo que estén pendientes de su correo electrónico, el que tienen inscrito con ETB, para que no se pierdan esta promoción y puedan disfrutar de este beneficio que les trae comprar la fibra óptica de ETB. Les recuerdo que cualquier información adicional la pueden conseguir en la página de etb.com/negocios, y para este producto en particular incluir el / adicionales facturación. Les recordamos, como lo dijo Diana ahora, por el día de hoy, nuestro aliado Sigo nos ha entregado el 3x1 en facturación electrónica, es decir, ustedes contratan cualquier plan de facturación electrónica y van a recibir el triple de facturas por tener la alianza con ETB. Y adicional los descuentos si quieren adquirir planes de nómina electrónica o si quieren adquirir planes de software contable Sigo Nube con nuestro aliado. Muy bien. Vale, ahora sí, si quieres, sigamos a nuestra sesión de preguntas. Voy a empezar a leer cada una de las que hemos visto aquí en el chat. Si quieres, Dianita, activemos tu cámara completamente, cerremos la presentación para que podamos interactuar mejor con nuestros empresarios y negocios. Muy bien. Claro que sí. Ahora sí, entonces vamos a dejar de compartir. Ahora sí. ¿Me confirmas, porfa, Caro, si ya me están viendo? Creo que sí. ¿Ya? Sí, Diana, muchas gracias. Okay, perfecto. Muy bien. La primera pregunta fue de la persona David Quintero. Él nos preguntó, ¿debo reportar nómina electrónica de los aprendices del SENA o practicantes universitarios? Qué buena pregunta. David, sí. Imagínate que sí debes transmitir nómina electrónica, porque por estos aprendices del SENA y por los practicantes universitarios, tú pagas seguridad social.
Entonces sí lo debes transmitir, debe estar incluido dentro de tu staff de colaboradores de los cuales debes hacer la transmisión de la nómina electrónica. Muchas gracias, Diana. La segunda pregunta era de Diana Liévano y su pregunta era, ¿tengo sanciones por no transmitir nómina electrónica? Sí, señorita. Diana, sí, lo vimos ahorita, se los contaba durante la charla, tenemos sanciones por no transmitir nómina electrónica. Las sanciones van desde el 0,5% de la nómina en adelante, en caso de que no la transmitas, o de una sanción económica bastante alta, que es el 1% de los ingresos que tiene la compañía durante el mes del que no hizo la transmisión de la nómina electrónica. Entonces, es importante hacerlo, y más para evitar un tema de sanciones, es por todos los beneficios que ustedes ven que pueden tener, porque lo pueden empezar a deducir en el tema de impuestos. Muy bien. También tenemos una pregunta de Manuel Correa. Respecto a la empleada del servicio, ¿debo reportar la nómina electrónica? Ok. Manuel, mira, sí y no. Te lo voy a explicar de la siguiente manera. La nómina electrónica permite que podamos hacer deducciones de renta. Si tú estás interesado en hacer deducción de ese costo de tu empleada doméstica en la renta, es necesario que inicies un proceso de transmisión de nómina electrónica. Y ojo, puede que tú no hagas parte de ese grupo de empresarios, porque no eres una empresa, eres una persona natural. Entonces, por eso te digo sí, no, porque las personas naturales no estamos obligadas a facturar y no tendríamos por qué estar transmitiendo nómina electrónica, y posiblemente si a mí no me interese hacer deducción del costo del salario de la empleada doméstica, pues yo no hago esa transmisión, pero si a ti te interesa deducirte ese costo en tu declaración de renta, lo debes hacer. Muy bien. Siguiente pregunta. Claudia Celeita. ¿Debo reportar la nómina electrónica de los empleados que están por prestación de servicios? No, eso fue lo que les conté ahorita. No es necesario que lo hagas. Quienes están por prestación de servicios realmente no son empleados, son personas que tienes contratadas para que te presten un servicio y le pagas por ese servicio. Para ellos no deberías hacer esa transmisión. Con ellos lo que vas a hacer cuando entre en vigencia la normatividad del documento soporte, que fue el último slide que vimos, entonces en ese momento tú haces un reporte de ese pago que estás haciendo por esa prestación de servicios, pero como tal por ellos no, porque con ellos no tienes una carga prestacional en cuanto a seguridad social y demás prestaciones. Muchas gracias, Diana. Bueno, muy bien. La siguiente pregunta es de María del Pilar. ¿Se incluyen solo pago de sueldos o pagos por prima, vacaciones, cesantías e intereses deben reportarse? Así es. Todo aquello que haga, María del Pilar, todo aquello que haga parte de los ingresos del colaborador. Entonces está salario, primas, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, bonificaciones, comisiones, todo lo que tú te puedas imaginar que afecte el ingreso como tal del colaborador, se debe transmitir como tal en la nómina. Se debe detallar. Muy bien. María del Pilar nos hace otra pregunta. He oído decir que en la nómina de diciembre se debe incluir las apropiaciones de nómina, es decir, cuentas por pagar a 31 de diciembre por obligaciones laborales. No, porque es que eso no es, eso es un tema contable de la compañía. Tú debes tener un informe de lo que tienes pendiente por pagar, pero eso no afecta como tal al colaborador, porque es que él no tiene como tal un ingreso o una deducción de esa cuenta por pagar que tú tienes. Es algo que afecta como tal a la empresa, más no al colaborador. Recuerda que yo emito un documento soporte de nómina electrónica por cada colaborador, donde yo
detallo todos los ingresos y todas las deducciones. Y esa cuenta por pagar que tú tienes por allá todavía no lo está afectando a él. Gracias, Diana. Zuli Riaño nos hace una pregunta. ¿El Sí. servicio de salud como fisioterapia puede facturar no POS? No, POS. Esto es un tema de facturación electrónica. Me confundí un poquito por la pregunta, pero voy a aclararla y si no, porfa, nos vuelves a escribir. ¿Puede facturar no POS o puede facturar por POS? No sé. Entonces, puede facturar POS. Resulta que al facturar POS, realmente las facturas POS se hacen para ventas de mostrador. Esto como tal no es una venta de mostrador, es un servicio que tú estás prestando. Voy a poner un ejemplo. Es como si una constructora nos facturara a través de una tirilla el servicio que nos está prestando para construir un centro comercial. Es algo similar. El tipo de servicio que estás prestando no es para facturarlo a través de POS. El POS está diseñado para aquellas ventas que son a través de mostrador, donde muchísimas veces la persona que está haciendo la compra ni siquiera sabemos quién es. Es más, muchas veces ni siquiera nos entrega su cédula. Si se dan cuenta en los grandes almacenes de cadena, tú llegas a la caja, tú haces el pago y no te piden tu cédula, excepto si estás en un programa de acumulación de puntos y algo así, pero no para expedir como tal la factura. Si tú necesitas una factura electrónica por esa compra que estás haciendo, tienen en estos almacenes de cadena unos puntos especiales donde tú te acercas para que te hagan la factura porque necesitas, ¿cierto? Entonces, si te das cuenta en todo lo que te estoy contando, el servicio de fisioterapia no aplicaría para facturarlo POS, sería para generar una factura estándar, una factura normal. Muy bien, gracias, Diana. La siguiente pregunta es de María Angélica Cruz. ¿Cuánto es el descuento en la declaración de renta por cada empleado por presentar nómina electrónica? Depende del costo que haya tenido del costo de cada nómina. No hay un valor estándar en este momento. Por cada empleado vas a tener una deducción. Voy a poner un ejemplo en valor de 5.000 pesos. No, depende del costo como tal de la nómina, porque sería un costo global. Entonces, tú transmites cada empleado y el costo total de la nómina determinará el valor a descontar dentro de la declaración de renta. Para eso sería muy, muy importante que te puedas apoyar con el contador y él ya te pueda decir, de acuerdo al costo de tu nómina, cuál sería el valor a descontar en renta. Muy bien, por el momento no tenemos más preguntas. Ahora aprovechemos que Diana está aquí, ya casi se va a terminar nuestra sesión. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, aprovechemos la gran experiencia que tiene Diana Naranjo con nuestro aliado Sigo, por favor. No les dé pena, hagan muchísimas, muchísimas preguntas. Veo una manito levantada de Irma Isabel Rodríguez. Dora Colmenares, les vamos a dar paso para que intervengan o cómo lo manejamos, Caro. No, por favor, les pedimos que realicen su pregunta a través del chat. Perfecto. Igualmente, agradecemos a todos. Acabo de enviarles un link donde pueden valorar nuestro evento. Es un cuestionario muy rápido con respuestas de opción múltiple y se demorarán máximo 1 minuto, 2 minutos. Les agradecemos mucho su valoración. Aquí está una pregunta de Álvaro Villamizar. Un segundo.
¿Qué promoción hay para adquirir todo el paquete de Sigo Nube? Tenemos en este momento, con el beneficio que tenemos con la alianza, por el día de hoy, descuentos que oscilan entre el 20 y el 25%, dependiendo del plan que vayas a adquirir. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Irma. En el tema de asociaciones que hay pagos a personal, en el tema de asociaciones que hay pagos al personal de forma intermitente, no entendí un poco la pregunta. Repítemela, porfa, Caro. En el tema de asociaciones que hay pagos a personal de forma intermitente. Yo me imagino, no sé si Está tengo preguntando sobre nómina electrónica, creería yo. Sí, sí, es Que sobre está nómina electrónica. obligado a transmitir. Ok, yo creo, no sé si a lo que ella hace referencia con esos pagos intermitentes serán con aquellas personas a las cuales tú contratas por obra o labor. Es muy frecuente en el sector de la construcción donde yo contrato a una persona para que me levante un muro, pero el contrato es única y exclusivamente durante la ejecución del muro. Es decir, no va más allá. Este tipo de contratos se denominan por obra o labor y sí, debo transmitirlo a la DIAN. Así la persona haya trabajado solamente 10 días del mes ejecutando el muro, pero sí lo debo transmitir. Creería que la pregunta está enfocada a eso. Sí, Irma nos escribió algo adicional. Es decir, hay 2 o 3 meses de pagos a personal y luego pasa 2 meses sin pago y ella dice que está en el sector rural. Es decir, pagos intermitentes. Le paga a un personal 2 meses, esas personas me imagino que se van y luego vuelven otra vez a los 2 meses y hacen otros 2 meses de pago. Okay. Entonces, para ello debes tener todo totalmente legalizado. Es decir, si tú pagas por 3 meses, debe haber un contrato vigente durante esos 3 meses. Si vas a tener 2 meses en los cuales no vayas a pagar, en la última nómina debes reportar la liquidación de esa persona. Asumo que es así el proceso al que ella hace referencia. Pasados estos 2 meses, vuelves e inicias una nueva contratación con esta persona y cada vez que hagas ese ejercicio tendrás que reportarlo a la DIAN. Es decir, el último pago debe tener como tal la liquidación. Ay, había una pregunta ahorita que nos decían, ¿incluyo todo? Primas, sí, hasta la liquidación del trabajo. Cuando yo hago la liquidación del contrato de alguno de los colaboradores, también lo debo transmitir dentro del documento. Es decir, que esa liquidación de contrato también se transmite. Bueno, por acá. Muy bien. Sí, exacto. Dame un segundo. Esto quiere decir que el pago lo debo realizar así se trabaje un día en el mes para el caso de contrato de obra o labor. Sí, señora, así trabajé un solo día, porque esa persona que estuvo, así sea un solo día, levantando ese muro, tú fuiste responsable de seguridad social por esa persona por un día y es necesario que lo reportes. Y hay otra cosa muy importante, chicos, la obligación de nómina electrónica se genera a partir de es que yo solo tengo un empleado. Un hito, debo transmitir, sí, desde un empleado se genera dicha obligación. Y se genera desde una hora laborada incluso. Listo, lo debo transmitir, debo reportarlo. Aquí tenemos una pregunta de Daisy Dayana. Bueno, aquí hay otra pregunta, ya ahorita buscamos la de Daisy. Para reportar la nómina, esta es de Dora Colmenares. Para reportar la nómina, ¿se hace sobre el salario mínimo 1 millón más el subsidio de transporte? Sí, sobre todo lo que haga parte del ingreso, sí, señorita. Bueno, quiero aclarar como algo que dice Dora, es si se hace a partir de ahí, es decir, si la persona devenga menos del salario mínimo, entonces yo no lo transmito. Esa sería la pregunta. Independiente del salario que tengas acordado, pactado con la persona y tú tienes un contrato laboral escrito o expreso, es decir, un contrato verbal,
debes generar nómina electrónica independiente de los ingresos que tenga el colaborador. No es necesario que solamente transmitas aquellos que ya tienen el salario mínimo legal vigente en adelante, no. Cualquier persona independiente del salario que esté recibiendo. Bien, por aquí tengo una pregunta de Janet. ¿Por qué se vieron presentando problemas en cartera, bloqueando el uso de facturación habiendo pagado a tiempo? No sé, ¿este es de facturación? Ese es de facturación, no, tiene que ver algo con nosotros. Pues normalmente no, eso no debería suceder. Si está sucediendo que te encuentras al día y se generó algún bloqueo en la plataforma, dentro de la misma plataforma tienes la opción del chat para comunicarte directamente con cartera, revisar qué pudo haber sucedido o con nosotros en las líneas y te ayudamos, pero no debería suceder. Lo que sí sucede es que cuando la factura se encuentra vencida, pasados 3 días del vencimiento de la factura, el sistema se bloquea automáticamente si no se evidencia el pago. Pero para cualquiera de las opciones tienes la posibilidad de acceder al chat que se encuentra dentro de la plataforma, porque él se bloquea para hacer transacciones. Sin embargo, te permite ingresar para que puedas consultar por el chat a qué se debe la inconsistencia que tienes. Gracias, Ana. Tenemos una pregunta de Orlando. Si mi empresa no ha unificado facturación, ¿debe transmitir nómina con un solo empleado? Sí, claro. Independiente a que tú no estés obligado a, bueno, qué chévere esta pregunta. Yo no estoy obligado a facturar electrónicamente, es decir, yo no genero facturación electrónicamente, ¿cierto? Para nada. Pero sí tengo un empleado, que es el caso de él. Entonces, sí, claro, no es necesario que tú cumplas con las dos. No es necesario que cumplas con las dos. Yo puedo no facturar electrónicamente, pero sí estoy obligado a transmitir nómina electrónica porque tengo un empleado. Entonces, sí lo debes hacer. Daisy, si quieres, puedes volver a hacer la pregunta. ¿Tendremos grabado el encuentro? ¿Era tu pregunta? Sí, a todos los asistentes se les va a enviar al correo electrónico inscrito en el registro de este webinar, se les va a enviar la grabación del evento. Muy bien, Sandra. Maritza Arias nos pregunta, ¿quiénes no están obligados a facturar electrónicamente? No están obligados a facturar electrónicamente. Por ahora, quienes tienen facturación post, ¿qué es facturación post? Ventas de mostrador, como farmacias, algunas ferreterías, los mini mercados, todo lo que sea post no es necesario. Ni peajes, ni bolsa de valores, ni extractos bancarios, ni transporte de pasajeros, ni transporte aéreo, ni eventos, ni juegos de azar, ni cine, conciertos, obras de teatro. Esto por ahora no está regulado. Bueno, y las personas naturales que tienen menos de 3.500 VTs como ingresos durante el año inmediatamente anterior, que es importante aclarar. Bien, una pregunta de John. Para generar nómina o documento soporte, ¿debe habilitarse como facturador electrónico? No. La DIAN, lo que tú haces es que tú entras al portal de la DIAN y tú entras a través de una opción que se llama habilitación como facturador electrónico, pero no es que te vayas a habilitar como facturador electrónico. Digamos que esa es la llave que te abre la puerta al ecosistema de documentos electrónicos. Listo, pero no es que te vayas a habilitar como facturador electrónico. Cuando tú ingresas, ahí ya tú escoges la opción de nómina electrónica para aquellos que no están obligados a facturar, pero que sí tienen como tal la obligación de generar nómina electrónica, como el caso de la persona a la que le respondíamos ahorita,
que me dice, yo no facturo electrónicamente, pero tengo un empleado, ¿qué hago? Lo puedes hacer. Simplemente te habilitas ante la DIAN y escoges la opción de nómina. Muy bien. Tenemos la última pregunta de Sandra Maritza Arias. Las personas que prestan servicio de salud, me imagino que la pregunta es, ¿las personas que prestan servicio de salud están obligados a facturar, a registrar nómina o factura electrónica? No especifica. Bueno, entonces, ok. Deben facturar electrónicamente, nos acaba de aclarar. ¿Las personas que presten servicio de salud deben facturar electrónicamente? Entonces aquí depende. Si son IPS, ¿cierto? ¿Qué es una IPS? Es una institución prestadora de salud, un centro médico y demás. Ustedes como tal, las IPS tienen una factura específica donde reportan RIPS y reportan una cantidad de cosas relacionadas con el tema salud. Ustedes deben generar facturación electrónica. Y si estamos hablando de profesionales de la salud, un odontólogo, un anestesiólogo, un cirujano, si superas los 3.500 VTs, es decir, el año inmediatamente anterior tuviste unos ingresos superiores a 119 millones de pesos, lo debes realizar, debes generar facturación electrónica. Bien, ella nos aclaró que era un laboratorio clínico particular. Ah, ok. Los laboratorios clínicos sí están obligados a facturar electrónicamente. Es importante que tengas en cuenta, o más bien, alguno de tus clientes, me devuelvo. ¿Tus clientes son personas naturales o tienes entidades de salud a las cuales les prestas servicios? Si son personas naturales, no tendrías ningún problema porque una persona natural no te va a pedir a ti una facturación electrónica. Salvo si es una empresa sí te la va a solicitar, que fue el caso de Julián, para ellos poder descontar de ese documento que tú expides, hacer el cruce de IVA y demás. Entonces, depende de la figura, pero si tu servicio se lo estás prestando como tal a una empresa que ya factura electrónicamente, deberías generarle facturación electrónica como tal. Muy bien, sí. Ya nuestra sesión se terminó. Voy a leer las últimas preguntas. Les recomiendo muchísimo a todos los que nos están acompañando en este momento que nos regalen sus respuestas en la valoración en el link que les enviamos. Sandra Maritza ya nos había explicado que era un laboratorio clínico. Dibujamos nos hace la pregunta, ¿es obligatorio pedirle al cliente el RUT? ¿Una persona que no lo haya sacado no puede exigirme factura electrónica? No es obligación. Bueno, en virtud de facturación electrónica, es importante que tú pidas todos los datos de la empresa, ojalá sea con un RUT, para que lo crees dentro de tu base de datos con los datos que corresponden, donde aparezca el correo al cual vas a enviar la facturación y demás. Sin embargo, una persona natural no está obligada a entregarte esa información para que lo tengas presente. Entonces, debes tener creado dentro de tu base un correo genérico para aquellas personas que no te suministran datos de dirección, que normalmente sucede con personas naturales por el tema de protección de datos. No están obligados a entregarte ni datos de dirección, ni de correo electrónico. Para ellos manejas unos datos que son genéricos, que sabes que son los que vas a utilizar siempre con este tipo de personas. Pero una empresa, si una empresa te entrega la información, no tendrías ningún problema, pues obviamente en virtud de facturación electrónica, lo que puedes hacer es diseñarte un correo donde tú expliques que por temas de facturación electrónica estás solicitando la actualización de sus datos, que por favor te adjunte el RUT. Listo, pero si es una persona natural, no está obligada para que lo tengas presente. Muy bien, aquí Zuli Riaño nos hablaba, pero si soy independiente y no IPS, entiendo que dependerá de los clientes, de sus clientes, pero Diana, te dejo a ti la palabra. Zuli Riaño nos pregunta, pero si soy independiente y no IPS. Ok, vuelvo y pregunto, cuando ella dice que es independiente, entonces es una profesional de la salud que presta servicio. Sería importante que ella nos aclare eso. Ok, y en la última instancia, Janet nos pregunta,
Janet Cortés, ¿es obligatorio imprimir los soportes de nómina electrónica? No, no es nada bueno, no es necesario, pero ojo, al igual que facturación electrónica, cuando yo genero la factura digamos que se va en dos vías. Se va hacia la DIAN, eso es en milésimas de segundos, a la DIAN para su aprobación y al cliente, porque en virtud de facturación electrónica yo la entrego por correo electrónico, para que sea electrónico. Quien no tenga correo electrónico y demás, pues yo imprimo la factura y se la entrego. ¿Qué va a suceder con nómina? Lo mismo, yo genero mi nómina y mi nómina se va a ir en dos partes. Automáticamente y en milésimas de segundos se irá hacia la DIAN para que haga la validación previa y llegará al correo electrónico de nuestro colaborador. Entonces la idea es que llegue directamente al correo electrónico del colaborador. Si por algún motivo no quieres quieres entregar la física, pues lo podrías hacer, pero estás haciendo un paso adicional, ya no es necesario, debes garantizar que llegue al correo del colaborador. Muy bien, y Zuli Riaño nos aclaró que es profesional de la salud y su pregunta era, si soy independiente y no una IPS, ¿debo presentar facturación y nómina? Debes presentar facturación electrónica si el año inmediatamente anterior tus ingresos superaron los 3.500 VT. Ojo, yo he venido hablando de 119 millones de pesos, ¿cierto? Debemos hacer el cálculo del VT para mirar el dato real y si tú superaste ya los 3.500 VT, es decir, en el 2021 superaste los 3.500 VT, debes generar facturación electrónica. ¿Listo? Y en cuanto a nómina electrónica, la obligación surge desde un empleado con el cual tengas un contrato. Si en este momento tienes al menos una persona con la cual tú tengas contrato, debes generar nómina electrónica para esa persona. Si no tienes a nadie a cargo, no es necesario que lo hagas. Bueno, última pregunta de Dora y ya debemos cerrar la sesión. Dora Colmenar nos pregunta, referente a los pagos de nómina, ¿estos se reportan también ante la DIAN? ¿O solo se reporta la nómina? A ver, otra vez. Referente a los pagos de nómina, ¿estos se reportan también ante la DIAN? Ok, entonces... ¿O solo se reporta la nómina? Es la pregunta de Dora. Tú solo reportas la nómina. Sin embargo, dentro del documento soporte de pago de nómina electrónica, uno de los campos obligatorios que pide la resolución y el anexo técnico es detallar cómo realizaste el pago de esa nómina. Entonces tú simplemente dices, bueno, le pagamos a Carolina a través de transferencia, o fue en efectivo, o le pagamos con bonos. Es simplemente notificar, es un dato. Muchísimas gracias, dibujamos, ya nos hizo el cálculo. Divinos. Si se paga en efectivo, Dora, entonces tú vas a poner dentro del documento de soporte de pago de nómina electrónica que la nómina que le pagaste a Carolina se realizó en efectivo y ya. Y ahí aparece cuánto fue el valor que le pagaste. Listo, es simplemente un dato informativo dentro del documento. Pero no tenemos que luego que pasar el reporte del pago, como garantizar de que mira, si yo lo desembolsé o no. Como hay pagos en efectivo, hay pagos en cheques y hay pagos de otras maneras, entonces tú simplemente en el documento que está a nombre de Carolina, tú detallas cómo le pagaste. Y pare de contar, dibujamos, nos hizo un favor muy especial. El VT en el 2021 estuvo en 36.308 pesos. Quiere decir que los 3.500 VTs corresponden a 127.078.000 pesos. Si los ingresos superaron el año inmediatamente anterior los 127.078.000 pesos, para los profesionales de salud estamos, o cualquier otra persona natural, están en la obligación de generar facturación electrónica. Muy importante que hablen con sus contadores de esto, que le cuenten, que indaguen, para que no vayan a incurrir, por favor, en una sanción. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias a todos los participantes. Les recuerdo al correo que ustedes se inscribieron en esta plataforma y en este webinar les vamos a enviar
tanto la presentación como la grabación del evento para que estén pendientes de sus correos electrónicos. Recuerden que hasta hoy tenemos una promoción del 3x1, más los descuentos que nos está entregando nuestro aliado Sigo. Diana Naranjo, muchísimas gracias por tu acompañamiento en este evento. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos, a ustedes por ser tan especiales y apoyar nuestro propósito de transformar la vida de los empresarios y contadores. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.